Abran sus Biblias, hermanos, en este día en el Salmo 40, al continuar nuestra serie de mensajes en este precioso libro de los Salmos, el Salmo 40, y puesto de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Y una vez más te pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios tome ahora control de mis palabras y de nuestros oídos espirituales. Señor, que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón. Haz que nosotros podamos recibirla con un corazón manso, humilde, y, Señor, tener tu mano en nosotros con el bisturí de tu palabra. Y haznos, Señor, crecer en tus caminos. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. El Señor le bendiga. Puede tomar su asiento. Déjeme hacerle la pregunta que siempre hago a personas que están por casarse en una consejería prematrimonial. ¿Cómo se enfrentan ustedes a los problemas en su vida? Díganme un tiempo en su vida donde ustedes experimentaron un fracaso, un problema, una desilusión, una herida. ¿Y qué hicieron ustedes en respuesta a esa dificultad en su vida? Estas dos preguntas están en mi consejería prematrimonial para yo entonces guiar a esta familia nueva a que ellos pasen del noviazgo y entren en la realidad de lo que es un matrimonio de
por vida. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros, hermanos, que la vida no se puede vivir sin que usted experimente problemas en la vida. La pregunta, ¿qué hace usted ante los problemas? Es entonces un recordatorio que todo en la vida, todo el ser humano, desde niño hasta joven, hasta adulto, hasta mayores de edad, experimentamos problemas en el vivir. Hay dificultades, hay problemas, hay fracasos, hay caídas, hay fallas, hay infidelidades, hay enfermedades, hay de todos los índoles de problemas. El escritor Job, el hombre que sufrió en la Biblia más que todas las personas, en Job el capítulo 5, el versículo 7, él dice estas palabras: pero como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué hace usted, hermano, ante los problemas de la vida? El Salmo 40 es un salmo escrito por el rey David cuando ha experimentado una bendición, una liberación en su vida. Mire el Salmo 40, arriba del salmo donde tiene el título, dice: alabanza por la liberación divina. El rey David ha experimentado muchos problemas en su vida y él es calificado para enseñarnos a nosotros en este salmo 4 instrucciones para tiempos difíciles, de adversidad, de problemas en su vida. Cuando usted va a entrar a la vida, usted tiene que estar preparado ya para los problemas que vendrán en su vida. Cuando va a entrar al matrimonio, usted necesita estar preparado para las dificultades que va a experimentar usted en el matrimonio. Cuando usted va a ser papá y va a tener más hijos, usted va a experimentar dificultad en su vida. Cuando los niños entran a la edad de ser teenagers, de ser jovencitos y jovencitas que están buscando por su propia identidad, usted va a entrar a problemas en su vida. Y la palabra de Dios en el Salmo 40 nos dan a nosotros 4 instrucciones para los tiempos y las adversidades difíciles en nuestra vida. La Biblia me dice que usted y yo tenemos que practicar la disciplina espiritual de esperar en Jehová. El versículo 1, usted y yo necesitamos recordar y agradecerle al Señor por las misericordias que Él nos ha dado en el pasado. Versículo 1 al 5, usted tiene que comprometer al Señor lo que Dios, todo lo que Él pide. El versículo 6 al versículo 10, y usted y yo tenemos que confiar en el Señor aún cuando vemos que todavía hay problemas y dificultades. Todo lo demás lo confiamos al Señor, lo bueno y lo malo. El versículo 11 hasta el 17. Mire conmigo entonces estos 4 consejos o 4 instrucciones para tiempos difíciles. Primero, usted necesita practicar la disciplina espiritual de esperar en el Señor, en Jehová. Dice el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová. Y eso parece que no es gran cosa, pero la palabra esperar en Jehová es una palabra técnica que ocurre una y otra vez más en la palabra de Dios. En tiempos antiguos, a través de la iglesia, la historia de la iglesia, la doctrina de la Biblia que los cristianos más predicaban en los años pasados era la doctrina de esperar en el Señor. Nosotros hoy no hablamos de esperar en el Señor. Nosotros queremos encontrar rápido una palanca que arregle todos los problemas ya, que es la fórmula, dicen la gente, que es la fórmula que necesitamos para que las cosas se arreglen en nuestra vida. Y la Biblia me está diciendo, el salmista me dice, pacientemente esperé a Jehová. El Salmo 40 es el
el culmino, el cenit de las 4 salmos que aparecen en el Salmo 37, 38, 39 y 40. Es entonces pues la parte de arriba de estos 4 salmos. Y en estos 4 salmos, el 37 al 40, uno de los temas que aparece es esperar en el Señor. Mire, en el capítulo 37 o el Salmo 37 dice el versículo 7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. En el versículo 9: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El versículo 40: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él dice la Biblia, esperaron. Mire, en el capítulo 38, el versículo 15, dice la Biblia: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Y mire el capítulo 39, el versículo 7: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El 37, el 38 y el 39, David está esperando al Señor, esperando al Señor. Y ahora en el capítulo 40, el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es ahora el Salmo 40 que nos habla del fruto de esperar en el Señor. Y usted y yo necesitamos aprender la disciplina que espera en el Señor. Una vez yo predicando acerca de esperar en el Señor, una persona me respondió diciéndole: no, pastor, no hay que esperar, hay que actuar. Como si era una gran revelación. Pero la Biblia me habla, hermano, que esperar no es esperar al Señor con los brazos cruzados. La palabra esperar en el Antiguo Testamento es entonces es confiar en el Señor. Es el compromiso consciente de anticipar que Dios le falta la última jugada. En otras palabras, las personas que esperan en el Señor es una persona que activamente, conscientemente está anticipando la contesta, la promesa del Señor que se cumpla en esa circunstancia. Mire conmigo lo que quiere decir pues esperar. Doble conmigo el capítulo 37 o el Salmo 37, donde la Biblia me dice en el versículo 7: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué quiere decir esperar? ¿Cuál es la actividad de esperar en el Señor? Dice el versículo 7: no te jactes o no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y lo que me está diciendo pues la palabra de Dios es que esperar en el Señor, una de las cosas activamente es de no permitir que tus emociones controlen tu vida. Es muy difícil, hermano, que usted y yo, cuando tenemos angustia, cuando tenemos adversidad, cuando tenemos dificultad, pues nosotros nos preocupamos, nos alteramos, como que perdemos el sueño. Y la Biblia me está diciendo que eso requiere la actividad de esperar en el Señor. La vacuna contra la ansiedad, la preocupación y la depresión es la doctrina, la enseñanza de esperar en el Señor. La convicción consciente de que el Señor tiene su última jugada en todas las adversidades de mi vida. Cuando nosotros no esperamos en el Señor, porque las emociones nos ganan, es difícil obedecer.
y seguir la palabra de Dios. Me acuerdo en Primera de Samuel, el capítulo 13, el rey Saúl ha hablado entonces con el profeta Samuel. Samuel le ha dicho: mira, espérate, yo vengo en una semana y vamos entonces a hacer el sacrificio para que Dios te bendiga en esta guerra que tenía Israel en contra de los filisteos. Y la Biblia me habla a mí que de pronto llegaron contra Israel, se juntaron 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, un numeroso ejército como la arena del mar. Y que el pueblo entonces israelita, los soldados israelitas empezaron a ponerse nerviosos y seguían a Saúl temblando. Donde quiera que se movía el rey, el pueblo iba como con inquietud, temblando por el temor que tenían. Y cuando pues Saúl ve que la batalla se empieza a componer y todavía no ha llegado el profeta, él entonces ofrece el holocausto al Señor. Y terminando el holocausto aparece Samuel y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Has usurpado la voluntad de Dios, no has guardado el mandamiento y has actuado locamente. Ahora tu reino no será duradero. Y mire, hermano, lo que sucede cuando usted y yo actuamos rápidamente, locamente, porque sentimos que no es solamente esperar, hay que actuar. Esperar es actuar, pero cuando usted no tiene la disciplina espiritual de esperar en el Señor, pues nosotros entonces empezamos a tomar decisiones, a actuar, donde entonces Dios ya no puede bendecir nuestra vida. Y la Biblia me recuerda a mí, hermano, de que usted y yo necesitamos aprender a esperar al Señor. Tome por ejemplo una muchacha que quiere casarse, un hombre que quiere casarse y le pide al Señor por la esposa o el novio, la novia. Y de pronto pues cuando esperan unos meses, una semana, y empieza la persona a preocuparse, que me voy a quedar soltero, me voy a quedar soltera. Cuando entra cualquier muchacho por ahí, cualquier mujer por ahí, enseguida como que la persona agarra al primero que venga por ahí y le da gracias a Dios que este era el que el Señor le había dado. Pero la Biblia dice: no, usted y yo necesitamos esperar en el Señor, conociendo las promesas de Dios, conociendo el carácter de Dios. Usted entonces espera a que se vea exactamente que es la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice la Biblia que usted y yo, al presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, cuando nosotros entonces no nos conformamos a este mundo, nosotros probamos la buena, dice, voluntad del Señor y agradable. En otras palabras, cuando Dios hace su voluntad, la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. La Biblia me habla a mí, hermano, no solamente en todos los problemas. Usted tiene que aprender a esperar en el Señor. Usted y yo necesitamos recordar y agradecerle al Señor por las misericordias del pasado. El versículo 1 al versículo 5, pues la palabra de Dios, David está ahora recordando, dice el versículo, regresando al capítulo 40, dice versículo 2: y me hizo sacar, es tiempo pasado, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David está experimentando los problemas en su vida como que él está en un pozo, y el pozo, las paredes del pozo, la tierra, el fango del pozo, el lodo del pozo está mojado. Quiere decir que él resbala
cada vez que trata de salirse de la situación, no puede salir de la situación. Usted y yo todos tenemos memoria de cosas donde nos parecían en el pasado que no íbamos a salir de esta. Mas sin embargo, aquí estamos. El Señor ha guardado nuestra vida. La Biblia me dice que inclinó a mí su oído, oyó mi clamor, versículo 2, me hizo sacar del pozo de desesperación, y dice, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso entonces una canción en mi boca. Esta es la obra, esta es la bendición, esta es la alabanza de David a Dios, como dice el título, por la liberación divina en su vida. Todos nosotros necesitamos recordar, hermano, cuando usted esté pasando por problemas, recuerde donde Dios ha sido fiel en el pasado. Me acuerdo en Salmo 103, que usted y yo conocemos. David, dice la palabra de Dios, se recuerda de los beneficios del pasado. Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dice, es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que dice, te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y la palabra de Dios entonces me está recordando que usted y yo necesitamos hacer una lista cuando estamos en problemas en la vida. Tenga una lista de las cosas que ya usted ha experimentado con Dios, y usted dele gracias a Dios, alabe a Dios, aunque la situación en el presente no parece que usted está dando pie. Usted puede recordar de cómo Dios le ha bendecido a usted en el pasado, y levante estas realidades ante el Señor, estas experiencias, y denle gracias al Señor en su vida. Uno de los libros más tristes en la Biblia es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, el profeta Jeremías ha experimentado cuando Babilonia entró a Jerusalén con sus tropas y destruyó toda la ciudad. Los historiadores dicen que los soldados babilónicos, escuche, entraban a Jerusalén, y cuando habían mujeres encintas, embarazadas, que tomaban sus espadas, le abrían el estómago, sacaban al bebé, a la criatura, y pegaban a la criatura en contra de las rocas. La condición de Israel era tan difícil. Por 3 años estaban pues en el centro, y Babilonia los tenía rodeados. No tenían comida, no tenían nada. Y Jeremías habla de cómo las mujeres más altas en la sociedad, escuche, se comían a sus hijos. Es algo horrendo, es algo tremendo. Y Lamentaciones es entonces el libro inspirado por el Espíritu de Dios, donde Jeremías siente el dolor de todo este problema y toda la gente muriendo alrededor de él, y él va caminando como una persona aturdida por una bomba, y va por el medio de la calle, y ahora por el Espíritu de Dios describe lo que él experimenta en el libro de Lamentaciones. Pero llega al capítulo 3, donde él dice esas famosas palabras en el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice la Biblia, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y él entonces recuerda las misericordias diarias del Señor ante esto que era tremendo, la circunstancia horrible, espantosa de Israel debajo del ejército conquistador. Y la palabra en Dios me dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Usted, igual que el salmista, puede recordar los beneficios del Señor
en el pasado. La Biblia me dice, eso es una segunda instrucción que la Biblia nos habla a nosotros en tiempos difíciles. La tercera instrucción que la Biblia me da está ahora en el versículo 10 hasta el versículo 6 hasta el versículo 10. Y el salmista nos habla de comprometer, escuche, comprometer al Señor todo lo que Él pide. Cuando usted y yo pasamos por problemas en la vida, por dificultades en la vida, mucha de la gente en mi pueblo le hacen promesas al Señor. Señor, no me voy a cortar el pelo. Señor, voy a hacer esto. Señor, te prometo que ahora voy a hacer. Señor, te prometo. Y la palabra de Dios me está diciendo, cuando haya dificultades en tu vida, hermano y hermana, usted necesita entregarle a Dios, comprometer al Señor todo lo que Él pide. Y el Señor, ¿qué es lo que pide? El Señor pide a ti. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí corazón. El salmista entonces habla de lo que Dios quiere. Dios no quiere que yo vaya a la iglesia de vez en cuando. Dios no quiere que yo dé una ofrenda de vez en cuando. Dios lo que quiere es que tu corazón sea dado a Él, que todo tu cuerpo sea de Él, que tu alma sea de Él, que tú vivas con la palabra de Dios en el centro de tu vida. En Génesis, el capítulo 22, la Biblia me habla a mí de Abraham, que tenía un hijo, un solo hijo, y amaba a Isaac. Y la palabra de Dios me dice que el Señor le dice, llévalo al monte y ahí ofrécelo en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Y la palabra de Dios dice que Abraham pues se despierta temprano en la mañana y va a ofrecer el hijo. Cuando llega hace el altar, amarra al hijo sobre el altar y levanta el cuchillo árabe que da la vuelta de media luna. Y cuando ya el cuchillo en el aire que va a cortarle, degollar a su niño, que el Señor le habla y le dice, Abraham, Abraham. Y las palabras que siguen, ahora sé que nada aguantas de mí. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano, que muchas veces los sufrimientos y las dificultades en nuestra vida están ahí para que usted se rinda al Señor. Y no rinda algo, no que usted rinda algo de allá, te voy a dar más dinero. No. Dios lo que quiere es tu corazón. Dice el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Porción de la Biblia, el versículo 6 hasta el versículo 10, se habla del Señor Jesucristo. Allá en Hebreos, el capítulo 10. Y la Biblia me enseña, hermanos, que así como David dijo, sacrificios tú no quieres, has abierto mi oído para entender tu palabra. Que Jesucristo, cuando viene a esta tierra, dice, me has preparado cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. El Señor va a la cruz del Calvario, entrega todo su corazón a la cruz del Calvario, entrega todo su cuerpo, carga el pecado de nuestra vida, y en la cruz del Calvario Él sustituye el justo por el injusto para llevarnos a Dios. Y la Biblia entonces me recuerda, hermanos, que nosotros ante el Señor, nosotros tenemos nuestros pecados perdonados porque alguien entregó su vida. No dio algo, sino que se dio todo a sí mismo ante el Señor. Dice Hebreos, el capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí
y que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero mire el versículo 11, porque Cristo se ha entregado todo, porque Cristo se dio al Señor en su cuerpo por nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, dice la Biblia, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice la Biblia, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo sacerdote de día y de noche está ofreciendo una misa en diferentes lugares del planeta Tierra, siempre ofreciendo el sacerdote una misa que no puede quitar los pecados. Pero Cristo, una vez en la cruz del Calvario, se entregó totalmente al Padre, y por esa voluntad usted es perdonado una vez y para siempre. Y la Biblia entonces me enseña, hermano, que así cuando nosotros tenemos problemas en la vida, Dios nos llama, como Cristo nos dio el ejemplo y murió por nuestros pecados, porque hemos sido perdonados por su gracia, que nosotros dejamos todo lo demás y reconocemos que en las dificultades, en los problemas de nuestra vida, lo que el Señor busca es nuestro corazón, entregarnos todo a Él. Y la Biblia me dice, la cuarta instrucción para los problemas en nuestra vida, regresando al Salmo 40, la Biblia me habla a mí de nosotros, usted y yo necesitamos confiar en el Señor en todo lo demás, en todo los demás. Mire lo que dice el capítulo 40 y el versículo 12. Porque me han rodeado males sin números, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El versículo 14, sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Y lo que está diciendo David es que los males no se han desaparecido, las maldades adentro de él, el pecado no se ha desaparecido, y los malos que quieren hacerle daño no se han desaparecido, pero Dios ha dado la victoria. ¿Y cómo? Porque mire lo que dice el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y lo que me está diciendo el salmista, hermano, cuando usted y yo estamos delante de problemas en la vida, usted necesita practicar la disciplina de esperar en el Señor. Usted y yo necesitamos recordar y agradecerle al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado ya. Nosotros tenemos que comprometer al Señor todo lo que Él pide, y Él pide su corazón, y usted y yo necesitamos confiar en el Señor en todo lo demás, aun cuando usted y yo no somos perfectos, aun cuando Satanás te recuerde, pero mira los problemas en tu vida y mira lo que tú has hecho, que la Biblia me está recordando, el Señor se acordará de mí. Venga a los pies de aquel que en la cruz del Calvario llevó todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Venga delante de aquel que al esperar en él, él inclina su rostro, él oye su voz y él lo levanta y lo saca del lodo en su vida. Venga a los pies de Cristo en este día y dígale: Señor, entrego mi corazón delante de ti. No le promete nada, nada más dígale: Señor, aquí estoy,
te entrego mi vida con los males, con las maldades en mi vida y con los malos alrededor de mí. Tú te acordarás, pensarás en mí. Padre Santo, bendice a tu pueblo. Y Señor, todo aquel que viene a ti, a tus pies, tú lo recibes hoy, porque en la cruz del Calvario te acordaste de nosotros. El Señor le guarde, le bendiga a usted y los suyos en esta semana.